Hay músicas que nacen en una época y otras que escapan de su tiempo. Durante apenas 11 años, 4 músicos construyeron una carrera que cambió para siempre la historia del rock. ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? Del escritor Luis Sagasti. Un trabajo que recorre uno a uno los peldaños de la legendaria escalera al cielo, donde encontrará que a pesar del tiempo transcurrido, la canción sigue siendo la misma. ¿Acaso como un derrame de la imagen que proyectaban los Beatles? El relato dominante observa a los grupos como un todo, como si no existiera una fuera de él para cada uno de sus integrantes. También es verdad que en esa época los músicos todavía no se encuentran integrados a ningún Star System, razón por la cual siempre que aparecen en los medios lo hacen en tanto grupo o, como se ha visto en más de un improvisado reportaje, hacen siempre referencia al grupo. La banda, entonces, como una totalidad, un espíritu que encarna determinado tipo de música y, en consecuencia, de actitud. Por eso, tanto llamaba la atención saber que, por ejemplo, los integrantes de Led Zeppelin no interactuaban mucho entre sí fuera del espacio musical que los reunía, como ver a integrantes de grupos distintos compartir momentos aledaños a su quehacer. Hay una maravillosa foto casi de póster de Paul McCartney con David Gilmour fumando un porro en el Festival de Newport. No hay grupo inglés que no aclare que su principal fuente de inspiración, su objeto de admiración, hayan sido los Beatles. En muchas de ellas se ve ya desde el principio un esfuerzo para apartarse de los de Liverpool. Prácticamente no existe un relato épico del nacimiento de tales grupos ni de sus inicios. Mayormente se trata de amigos del barrio, compañeros de escuela o incluso chicos que la casualidad ha encontrado en una estación de trenes con un par de discos en la mano. Así, Mick Jagger conoció a Keith Richards o Roger Daltrey a John Entwistle. Y uno de ellos acercó a un tercero que a la postre sería un baterista o un bajista, y alguno que otro, con ganas de matarse más adelante, abandonó el barco antes de zarpar a un océano de aguas desconocidas. Estos encuentros y deserciones, en realidad bastante fortuitos entre ellos, refuerza el relato la idea de destino manifiesto, como si el grupo preexistiera a sus integrantes como entidad metafísica. En este sentido, la prehistoria de Led Zeppelin ignora esos albores de idilio. No se trata de una pandilla de amigos que acuerdan en tocar juntos, sino de un cuarteto que forma Jimmy Page para cumplir compromisos contractuales de los Yardbirds. Que luego hayan forjado amistad es una consecuencia no necesariamente buscada. De ellos, valga este apartado, el único que se mantuvo un poco más al margen fue John Paul Jones. No era un sesionista del grupo, como sugiere su imagen en los conciertos, siempre un paso atrás, hierático, inmutable, sino un multiinstrumentista vital, responsable de grandes pasajes y, al parecer, con un sentido del humor propio de un Monty Python. In her ear, I lost another
La idea de banda como espíritu autoconsciente más allá de la individualidad de los miembros es uno de los puntos de partida de la extraordinaria novela de Michel Marie, Rojo Floyd. El libro se despliega en una serie de monólogos, unos 120, que llevan el nombre de confesiones, testimonios, lamentaciones, informes. Tal vez pueda leerse como un fresco coral donde el progresivo y dramático deterioro de Syd Barrett pareciera ser el emblema de la transformación inevitable de los sueños de una generación sin programa. Una de las voces del texto es una suerte de siamés metafísico, si se quiere, formado por dos entidades, Pink y Floyd. El arquetipo de banda suele disolver incluso al de autor. Los integrantes de un grupo como Queen, por ejemplo, componen por separado. No hay allí un dúo autoral como suele ser habitual en el rock. Pero, fuera de los especialistas, a nadie de veras parece importarle quién compone qué cosa en un álbum. Los hijos son de la tribu, el tema es del grupo. Si bien la dupla compositiva Lennon-McCartney es la autora del 95% del material de los Beatles y Richard Jagger componen casi todo en los Stones, lo mismo que Pete Townshend en The Who, Kurt Cobain en Nirvana o Page Plant en Zeppelin, a nadie le importa mucho quién ha escrito lo que se escucha. Se trata, ante todo, de un tema de la banda. Y de hecho, solemos creer que ciertas canciones de otros autores les pertenecen, y acaso sea así. Hay interpretaciones que se roban las autorías, baste el ejemplo de Twist and Shout. Al parecer, lo principal es la interpretación. Después de todo, el rock, el que no se aparta mucho de sus principios constitutivos, el que no hace de la experimentación bandera, es pura descarga liberadora. En cierto sentido, el rock es parte de ese paradigma que, a diferencia del siglo XIX, que ensalzaba sobre todo al autor de la obra, destaca al ejecutante. De hecho, se conocen más directores de orquesta o instrumentistas que compositores del siglo XX. La excepción son las composiciones progresivas, por llamarlas así, de los Beatles. Como bien observó Diego Fisherman en su Escrito sobre música, interpretadas por otros, esas canciones dejan de ser tales si no se respetan a rajatabla los arreglos. Este grado de excepcionalidad debe ampliarse hasta incluir obras como The Dark Side of the Moon, por ejemplo. Solo cuando se accede a cierto nivel de fanatismo o especialización, a veces es difícil separar una cosa de la otra. Se advierten matices o diferencias en, por ejemplo, quién aportó qué cosa en la dupla Beatles. Pero el grupo emerge como una totalidad que incluso tiene su propio logotipo, sus emblemas e himnos, como si ya desde los 60 anticiparan la marca en la que mucho más tarde algunos de ellos se convertirían. Much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know I've got one thing I got to do. Ramble on, and now the time is now. Sing my song. I'm going round the world, I gotta find my girl. On my way, I've been this way 10 years till the day. Ramble on, I find the queen of all my dreams. Got no time for spreading rumors. The time has come to be gone. And though our health we drank 1,000 times, it's time to ramble on.
how years ago, in days of old, when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum, the evil one, crept up and slipped away with her, yeah. I ain't nothing I can do now. I guess I'll keep on rambling. I'm gonna, I'm gonna find my baby. I'm gonna ramble on, sing my song, gonna work my way around the world, baby. Do, 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 my baby. Do, 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 do. I guess I do need it. I think I got the ball. I gotta keep searching for my baby. I gotta keep searching for my baby. A veces se tiene la sensación de que las bandas son como esos equipos de fútbol de antaño, de jugadores que no cambiaban de camiseta. Se suele hacer con ellas una suerte de tabla de posiciones en donde los Beatles parecieran jugar, y de hecho lo hacen en otra liga. Los Beatles emergen como los nuevos demiurgos que despliegan maravillas, que inventan estilos, inspiran y abren puertas en un generoso Big Bang. De alguna forma se revelan más eficaces que el rey Elvis, cuya fuerza primigenia pareciera haberse agotado sobre finales de los 50. Elvis se establece en un más allá al que se recurre cuando es necesario remontarse al origen para encontrar una renovación. Los de Liverpool han sido inspiradores no solamente en el plano musical. Desde el corte de pelo hasta la inédita actitud frente a las cámaras en conferencias de prensa, dan la impresión de no tomarse nada muy en serio. No hay zona de la cultura contemporánea que no hayan contaminado. La mitología rockera da cuenta de 4 bandas posteriores que encarnan distintas modalidades de existencia y, en consecuencia, de actitud. Sería muy pretencioso hablar de cosmovisión. Más allá de cualquier matriz, lo que incluyen canciones muy elaboradas, los Rolling Stones encarnan un espíritu dionisíaco, orgiástico, que no necesariamente se vincula con la fecundidad, sino antes bien con el principio ordenador del placer. La claridad de su logotipo es bastante diáfana al respecto, junto con las más que sugerentes performances de Mick Jagger, acaso el más grande frontman que dio el rock. En ellos parece hacerse carne más que en ningún otro grupo el equilátero sexo, drogas y rock and roll. La segunda banda que se recorta con nitidez es Pink Floyd, habitantes en este concierto del lado claro de la luna. Un carácter apolíneo, mental, crítico, con un aspecto lúdico nunca más explorado después de Middle. Músicas de engranajes, un mecanismo de relojería muchas veces amargo y triste. Wish You Were Here es un disco tan bello como triste, que rehúye, sí, de la solemnidad. En sus conciertos, el grupo desplegaba tal arsenal visual y calidad de sonido que ha causado asombro en todas sus épocas. Ver a Pink Floyd en vivo era contemplar a 4 tipos inmóviles mientras el mundo se venía abajo. La tercera banda que se presenta con claridad de meridiano tal vez sea The Who, con un pie en cada estribo. La banda de Pete Townshend puede parangonarse a la diosa Atenea, donde la ciencia y la guerra comulgan juntas. ¿Acaso no haya habido un grupo más sinceramente salvaje en el escenario? Una explosión de energía devastadora, pero al mismo tiempo también se observa una búsqueda de trascendencia en el espíritu de sus letras. En ese aspecto, su nave insignia es la maravillosa y ambigua Tommy, que por momentos roza cierto nonsense muy británico.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counters fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a supple wrist. How do you think he does? I don't know. What makes him so good? Ain't got no distractions, can't hear no buzzers and bells. Don't see no lights are flashing, plays by sense of smell. Always gets a replay, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to him. Even on my favorite table, he can't beat my best. His disciples lead him in, and he just does the rest. It's not crazy flipper fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. La última de las deidades mayores del relato mítico que entra en escena es Led Zeppelin. La sexualidad salvaje y polimorfa de los Stones es aquí encarnada por la del dios fecundador, representado en la imagen de Robert Plant. Usualmente en las mitologías, los dioses ociosos eran reemplazados por dioses fecundadores o dioses de las tormentas o aquellos que encarnaban ambos atributos, Zeus, Thor. Si bien Zeppelin no ocupa el lugar de Elvis, es imposible destronar a los Beatles, encarna más que ningún otro grupo la idea de cratofanía, la manifestación de fuerza casi en estado de brutalidad. Pero al mismo tiempo, como ocurre con esos dioses, también son señores de la magia y el misterio. De acuerdo, puede interpretarse en sus letras y en ciertos pasajes instrumentales de muy precisa ambigüedad. No se trata de resumir la impronta de estos grupos en 2 o 3 hablazos con alma de graffiti. El asunto es mucho más complejo, pero el relato mítico suele definir en pinceladas de grosor apresurado lo que se presenta siempre de manera no tan nítida. Más allá de la música, creemos que un examen de las actuaciones o el repertorio de imágenes icónicas que envuelven a estas bandas refuerzan las ideas que hemos expuesto. Lo que sigue en el relato son héroes, a la manera de Hércules, Sísifo o Prometeo, que creemos como buenos piadosos han hecho méritos para entrar en el Olimpo. Figuras trágicas como Kurt Cobain, más que Nirvana, disolventes como los Sex Pistols o de cierta corrección política como U2, constituyen esa pléyade cuyo pasaporte siempre se revisa antes de viajar al monte. Más allá de eso se buscan genealogías, se indaga un ADN de influencias hasta llegar a los primeros dioses y también un afán por saber quién tocó con quién estuvo en qué grupo. No es muy cierta esa frase atribuida a tantos de que hablar de música sea como bailar arquitectura. Al relato popular del rock no le hace falta hablar de lo que tiene delante de los oídos. Por eso, y a modo devocional, se insisten con esas relaciones elementales de parentesco.
¿Y acaso sea eso hablar de música para quienes ciertos géneros constituyen sentidos de identidad y pertenencia? Después de todo, un creyente ferviente no habla nunca de teología. Le basta contemplar al mundo para saber de la obra de Dios. A modo de acápite, no es lugar aquí para detenernos en lo que se ha insistido tantas veces, eso del recital de rock como ritual que comparte una estructura semejante a las celebraciones religiosas, en especial de este lado sur del mundo, donde el público está lejos de ser un espectador pasivo. Habría que anotar también, aunque no son muchas, las peregrinaciones hacia lugares que han quedado sacralizados merced a epifanías que no necesariamente integran el corpus del relato. El ejemplo más cabal es el cruce de Abbey Road, por supuesto. También es verdad que Liverpool es una suerte de tierra santa donde se encuentra consignado cada lugar que ha sido contaminado por la presencia Beatle. Como dijo Bono a propósito de un premio que le fuera entregado a McCartney en su ciudad natal en 2008, pasear por Liverpool con Paul es como ir en el Papa móvil con el Papa al volante. Sin acercarse a la masividad Beatle, Led Zeppelin cuenta, veremos más adelante, al menos con 2 lugares donde los fans intentan llegar. No sabemos si otro grupo ha logrado algo semejante. Para concluir, con un paréntesis, ¿no deberíamos consignar que como si fueran reliquias de un santo, Hard Rock Café se ha encargado de recolectar instrumentos, vestuarios, discos de oro y alguna letra de estos verdaderos y literales ídolos?
Escuchábamos a Led Zeppelin, The Song Remains the Same. Antes The Who con Pinball Wizard, también Rumble On y Good Time Bad Time de Led Zeppelin. Las canciones de lo que sería el prólogo, la introducción a este recorrido que iniciamos hoy de por qué escuchamos a Led Zeppelin. Sobre textos de ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? De Luis Sagasti. Idea y producción. Piloto de prueba.